pilares fuertes en la iglesia. Hoy vamos a hablar algo que yo sé que todos hemos pasado y o estamos pasando, o más bien siempre lo pasamos, que es la guerra espiritual. Estuve orando para que Dios me mostrara qué dar y el tema, y estuve con 1000 cosas en la cabeza, y hoy en la mañana, como siempre les digo, Dios me cambia el tema y fue: este tema lo tienes que dar, porque ahorita, sobre todo ahorita, estamos pasando por muchas cosas. El Congreso, ¿qué fue lo que dijimos o qué fue lo que se habló al Congreso pasado? Es un nuevo comienzo, pero el nuevo comienzo es no en la tierra, lo que dijimos, en la tierra es solamente una consecuencia de lo que se hace en el cielo. Entonces nosotros tenemos que aprender que todo lo que pasa en la tierra es una consecuencia de lo que ya está pasando en el reino espiritual. Voy a hablar ahora sí con un poquito más abierto, poder explicar un poquito mejor. Dije, si hay nuevos a lo mejor no van a entender, que veo aquí una hermana aquí, espero que sea algo fácil y bienvenida. Y esto es palabra de Dios, todo lo que vamos a hablar viene aquí, ¿sí? Entonces, como hijos de Dios a veces estamos, o más bien siempre estamos en una guerra constante, y nosotros creemos que es una guerra contra el esposo, el novio, el papá, la tía, el amigo, el vecino, el que te pitó en el carro y te la está rayando, te recuerda a tu mamá, a tu hermana y a todo el mundo, y pensamos que nuestra guerra es contra ellos, y ahí lo pasamos todos los días. Entonces, a veces no nos damos cuenta que la raíz de la guerra o de la batalla que nosotros estamos sufriendo, porque no solamente es estoy peleando con el vecino, a veces son guerras más fuertes o batallas más fuertes. ¿A qué me refiero? Enfermedades, problemas con la familia, problemas financieros, problemas de todo tipo de problemas. Entonces, la raíz de la guerra es algo que no podemos ver, pero los efectos de la guerra los vemos aquí, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Entonces, si me puedes poner, por favor, Efesios 6, del 10 al 12. Muy bien. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En su gran poder y fuertes en el Señor. Palabras claves. Es en el Señor, no es en nuestras fuerzas. En su poder, no en nuestro poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ok. Ahora, me voy a parar ahí tantito, que dice, pónganse la armadura de Dios para poderse mantener firmes contra todas las estrategias del diablo. Las estrategias del diablo son algo que nos hace sentir a veces que estamos en la guerra y dices, ay, es que tengo muchos problemas, te está atacando el enemigo, y te va a mandar una estrategia de, ¿y si nos salimos a tomar? Para que te relajes, unas cervecitas. ¿Qué está haciendo el enemigo? No te está diciendo, te está golpeándolo, ven, compa, vamos por unas chaves, vamos a relajarnos, a olvidar a todo lo que tenías, tus problemas. ¿Y qué es lo que hace? Está una estrategia para engañarnos, y a veces nosotros no los vemos así, porque la consecuencia, ok, se te puede olvidar 15 minutos, 30 minutos, un día, 2 días, no sé. Pero ¿qué pasa? La consecuencia es peor. Para empezar, la cruda resaca, como lo quieren llamar, y todo lo demás que ya sabemos que conlleva. Y no es algo nuevo que nosotros digamos, ay, es que es la primera vez que me pasa a mí. No, desde Génesis. ¿Qué pasó con Eva y qué pasó con Adán? Él utiliza estrategias para engañarnos y hacernos sentirnos que somos sus amigos, sus compas. Con Eva, ¿qué le dijo? No te va a pasar nada si muerdes esta manzana. Bueno, no es una manzana, este fruto no te va a pasar nada. Vas a ser como Dios, vas a poder ver. ¿Y él qué es lo que estaba haciendo? Engañándola, decirle, tú y yo somos compis, mira, quiero que tú seas mejor que Dios. Yo quiero que, mira, ves, yo te estoy dando lo mejor. ¿Y dónde estamos ahorita? Predicando contra el enemigo, gracias a Eva. Cuando lleguemos al cielo, Eva, ¿qué pasó? Entonces, estrategias, el diablo no es nada creativo, nada. Siempre va agarrando las mismas estrategias, nada más le cambia la situación. Él es nada creativo. Entonces,
como a Eva, ella no sentía realmente no tenía completo, quiero pensar, porque si no, nunca hubiera querido ser Dios. Él quiso llenar una necesidad cuando Dios ya se la había llenado. Dios ya le había dado absolutamente todo, controlaba todo, tenía todo, absolutamente todo. Nada más le dijo, esto no es bueno para ti. ¿Qué hace el enemigo? ¿Cómo que no es bueno? Claro que sí, tú agárralo. Tú vete a la borrachera, tú ves y haz esto, ve y ten un amante, ven y júntate con esto, ven y haz el otro. Salidas fáciles que el enemigo nos quiere hacer. Entonces, nos hace pensar que tiene una solución cuando realmente no. En el momento podemos nosotros, si no estamos firmes en Cristo y no sabemos las estrategias del enemigo, si no estamos en su poder y si no estamos fuertes en el Señor, nos va a hacer caer. Entonces, nos dice, como les decía ahorita, todo lo que está aquí reflejado en la tierra es porque ya pasó en el cielo. Y aquí nos lo dice en el siguiente versículo, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo no sé si hubieran leído este versículo, está en Efesios 6. En Efesios 6 es algo muy edificante y es algo muy importante que como cristianos debemos de saber. Porque en Efesios 6 nos dice contra quién, cómo vestirnos, en qué poder y en qué fuerte debemos estar. No podemos estar nosotros diciendo o pensando que nuestras fuerzas lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque somos carne, porque estamos aquí, no estamos allá arriba. Entonces nosotros tratamos a veces de luchar aquí y hacer todo a nuestra manera, pero seguimos siendo carne, seguimos estando aquí hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces, el enemigo va a encontrar las formas de llegar aquí en la tierra, porque no va a ser algo espiritual, que bueno, sí es espiritual, pero no va a ser a veces como lo imaginamos, el diablito aquí y el angelito así aquí, o sea, no los vamos a ver, los vamos a escuchar a lo mejor, él se representa físico. Entonces, el enemigo siempre va a llegar como un ángel de luz, como un ser. ¿Me puedes regalar el próximo versículo, por favor? Lo vemos en 2 de Corintios 11:14. Pero no se sorprendan para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Hay ángeles de luz, pastores, amigos, papás, familiares que nos quieren ayudar. Hay que estar, como decía, firmes en el Señor y en la palabra para que no nos engañen. Aquí nos dice, se disfraza de un ángel de luz. Y todos pintan a Satanás, todos pintan al diablo, rojo, con cuernos y un trinchete. Eso nada más para Hollywood y Halloween y para ese tipo de cosas. Pero la palabra dice que era hermoso, hermoso. Y dice que se disfraza de un ángel de luz. Él fue un ángel. Tenemos que tener cuidado con quién estamos. Hay que ser siempre alertas y lo vamos a ver en 1 de Pedro, por favor. Ya tengo mi ayudante. 1 de Pedro 5:8 nos dice, estén alerta. Todo lo que está escrito en la palabra es para nuestro beneficio, es para conocer a Dios, es para conocer lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Lo que siempre les digo, está escrito nuestra heredad y todo en el testamento. ¿Y cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a saber si no leemos la Biblia? Si no estamos conscientes, nos dice, estén alerta. Nada más, casi creo que hay que decir, estén alerta. Siempre hay que estar alerta, es una lucha constante. Dice, cuídense de su gran enemigo. No nos está diciendo, cuídense de su vecino, No, el diablo. No se cuiden del pastor que miente, no se cuiden de los amigos. Es cuidarse del enemigo, porque el enemigo está utilizando a esa persona, a ese pastor, a ese padre, a ese hermano, a quien sea. Pero lo que tenemos que hacer, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Es cuidarnos. No digo que no nos cuidemos de las personas, obviamente, pero es cuidarnos de quién lo está gobernando esa persona, estar siempre conscientes. Y recuerdo que he escuchado muchas personas que dicen, es que si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Pues déjenme que les digo que no, chulitos, porque aquí dice, anda en acecho como león rugiendo, buscando a quien devorar, una presa. No, porque si estamos nosotros en el campo de batalla y podemos estar aquí parados y decir, pues no me hace nada, pero te van a venir a buscar.
Entonces por eso tenemos que estar alerta. Imagínense que aquí en el salón está un león. Qué miedo. Yo creo que todos estuvieran alerta, te dirían, no te va a pasar nada mientras tú estés como Daniel, que lo aventaron a la fosa de los leones. ¿Qué estuvo Daniel? Él estaba orando y él estaba en la presencia de Dios y no le pasó nada con los leones, porque él estaba en el espíritu, no estaba en la carne. Y es algo que ya fue, no sé si no sé cuándo lo prediqué eso, no sé si ya les había tocado, pero estuve hablando acerca de eso, de cómo Daniel estuvo dentro de una fosa de los leones y no le pasó nada. ¿Pero por qué no le pasó nada? Porque él estaba en todo el momento en comunión con Dios y estaba en el espíritu, no estaba en la carne. Y lo que referimos a la carne es todo lo que el mundo nos da, todo lo que no es de Dios y todo lo que nos puede perjudicar. Entonces, lo que Dios nos manda es atar todo lo que no sea tuyo, Señor. Lo atamos en nombre de Jesús y te vas en este momento. Todo espíritu de distracción, te vas en este momento porque no eres bienvenido aquí. Aquí sale la palabra del Señor. Ok, amén. Entonces, nos dice que siempre estemos alertas. Y así como nos está persiguiendo, como les digo, a veces nos da esa falsa esperanza. Regreso con el alcohol porque se me hace lo más que puedo ilustrar mejor, o que hemos pasado o tenemos a alguien por los que haya pasado eso. Entonces, tienes un problema y en lugar de acercarte a Dios, la palabra dice, emborrachéis en el espíritu. No sé si algunos aquí lo han sentido, pero que estás en la presencia de Dios y tienes el espíritu y ya estás, pero gozosa. El enemigo no es creativo y agarra eso. ¿Qué quiso agarrar? El alcohol, y te lo pone, y a lo mejor te pone borracho y te pone así, pero no es lo mismo, no te va a llenar, no te va a edificar, no te va a hacer nada, vas a perder absolutamente todo. Entonces, nos dice, ok, entonces, queremos nosotros pelear con nuestras propias fuerzas cuando ya nos dijo que no, y el testimonio que siempre los doy, que ya lo han escuchado, es el acerca de mi epilepsia, que cómo uno está luchando en su carne, cómo uno está luchando y va con doctores, cómo uno está luchando y pues vas con doctores, vas aquí, vas allá y no ves nada, no ves cambios, no me encontraban, no sabían ni qué, iban a hacer experimento porque pensaban que tenía algo en el cerebro que se me inflamaba, pero bueno, cuando realmente llego a los pies de Cristo, Señor, porque el Señor pone a pastores, profetas, maestros, que es lo que dice la palabra, don de sanidad. O sea, cuando llego a la casa de la pastora y hace esa liberación y hace esa sanación, hizo lo que nadie puede hacer en la tierra, porque había una raíz espiritual donde se sanó en lo espiritual, donde se ora, donde se alaba. Por eso es tan importante que nosotros, cuando estemos alabando, sean alabanzas hacia el Señor, que la letra, la música, todo es muy importante. Entonces, es importante porque el Señor nos da las herramientas, como nos dice en Efesios 6, después yo creo que vamos a ver la armadura de Dios, espero que si no la estamos viendo ahorita, la lean ustedes. Efesios 6 es muy importante, ¿sí? Entonces, nos dice cómo debemos nosotros pelear. ¿Me regalas por favor 2 Corintios 10, 3, 4? 2 Corintios, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Entonces, yo sé que muchos, porque hay testimonios aquí que dicen, es que yo no podía con mi esposo y tenía luchas constantes. Doble rodilla, ¿qué pasó? Todo cambió. Raíz espiritual. A veces queremos ganar un argumento gritando o diciendo, es que yo sé más, yo vi que 2 más 2 son 4, a mí no me vas a sacar, de ahí es. Y queremos tanto estar teniendo la razón, en lugar de recordar que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No luchamos como lo hacen los humanos. Nuestras batallas es con estas. Es con esto. Y es así, no es así. Queremos luchar así cuando realmente es alabar a Dios. Es con las manos en alto. Señor, estoy rendida, aquí estoy. Es tu batalla, Señor. Yo vine a lo que me mandaste a hacer. ¿Qué me mandaste a hacer?
a orar y llevar tu palabra. Es muy difícil a veces nosotros llevar la palabra y estar con nuestros hermanos, familias y le decimos, es que Señor, te los entrego. Y el Señor se va a hacer cargo de todo lo demás porque lo demás viene por añadidura. Entonces, el enemigo viene a matar, robar y destruir. ¿Qué es lo que va a robar? Nuestra paz, nuestras bendiciones. Viene a matar nuestras ilusiones, nuestros sueños y a destruir nuestra familia y nuestra propia vida. Y a veces cuando estamos pasando la batalla, cuando estamos pasando eso, se nos hace fácil. Todos somos carne, todos estamos aquí y todos vamos a fallar. Pero hay que recordar, como hijos pródigos podemos regresar. El Señor nos va a venir cuando vengamos con corazón arrepentido realmente. A lo mejor en este momento estamos pasando situaciones y a veces nos arrepentimos, Señor, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué así? Perdóname, Señor, guíame. Aquí lo importante es que la guerra se hace arriba. Entonces el enemigo siempre va a estar luchándote aquí y una cosa que te va a hacer es estarte mortificando y condenando y condenando y condenando. Sí, la regamos todos los días pecamos y el que lo diga que no es cierto ya está pecando ahí, porque todos los días tenemos pensamientos malos, todos los días hablamos algo que no debe ser. Entonces el enemigo nos va a querer condenar si nosotros nos llevamos a los pies de Cristo, porque me ha pasado y me ha pasado muchas veces que a veces no puedo ni orar, porque híjole, hice esto, hice lo otro, ¿cómo es posible? No puedo, o sea, ¿con qué cara voy a llegar? Pues sí, pero se te van acumulando y le vas metiendo a la mochila y cuando llegas ya no puedes. Va a llegar un punto en que te vas a quebrantar. O te vas de este lado o te vas de este lado, porque la palabra dice, tienes poder en tu lengua para bien o para mal, de vida o de muerte. Y cuando nos está hablando de vida o muerte, es tu boca está diciendo que quieres estar con Dios o tu boca está diciendo que quieres estar con el enemigo. ¿Con quién quieres estar? Vas a estar diciendo, es que yo no puedo, yo no valgo, yo hice esto. El Señor no le importa, como decíamos, no le importa dónde estuvimos. Él lo que le importa es a dónde vamos, Él lo que importa es a dónde nos va a llevar. Pero Él no nos puede llevar a ninguna parte si nosotros no dejamos la mochila que no nos sirve, con las cosas que no nos sirve. Él nos va a equipar, Él nos va a dar, Él nos va a vestir de lo que Él tiene. Y así de importante con quién vamos en el camino. Algo muy importante a quien escuchamos, y como les decía, hay seres de luz, ángeles de luz, como decía, que es Satanás que se disfraza. Y a veces vamos a creer, porque nos endulzan el oído, es la palabra de Dios. Y este ejemplo lo vemos. Ay, me salté un versículo. ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Muy bien. Entonces, el consuelo nos lo quiere dar Dios y toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Entonces, Él es el que nos va a consolar. Ok, entonces, un ejemplo que yo quería poner que está en el Antiguo Testamento, está en Primera de Reyes, es acerca del rey Acab. El rey Acab, de que no les platico si no lo han leído, el rey Acab era un rey de Israel. Era un rey rebelde que no escuchaba la voz de Dios y que quería hacer su voluntad. Si les suena conocido algo que ustedes vivieron o así, siempre hay tiempo para arrepentirse. Entonces, él tenía 400 profetas. Era un rey, eran profetas. Más que profetas, eran señores de sí. ¿Por qué digo señores de sí? Porque él quería atacar e ir a la guerra y tomar la ciudad de Ramot de Galaad. Entonces sí, no me acordaba. De Ramot de Galaad. Entonces va y le dice al rey Josafat, que era el de Judá, y le dice, que era su aliado, le dice, ¿cómo ves? Vamos a la ciudad, vamos a tomarla, nuestra, nos pertenece. Le dice Josafat, más sabio, sí, está bien, pero ¿qué te dice el Señor? ¿Vamos a tomarla o no vamos a tomarla? Entonces, ¿qué hace el rey Acab? Le pregunta a sus 400 señores de sí y les dicen todos, sí, claro, tú ve. Eso es lo que él quería escuchar. ¿Qué escuchó? Sí, ve, la tierra es tuya, el Señor te la va a dar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que alguien
te dice lo que quieres escuchar, cuando realmente sabes que Dios te está diciendo otra cosa. ¿Me regalas 1 Reyes 22, del 6 al 8? Dice, así que el rey Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y le preguntó, ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galaad o desistir? Todos ellos contestaron, sí, adelante, el Señor te va a dar la victoria al rey. Pero Josafat preguntó, ¿acaso no hay también un profeta del Señor aquí? Debemos hacerle la misma pregunta. ¿Estamos de acuerdo que aquí Josafat era el que estaba realmente más consciente? Porque de 400 le dijo, con uno, a uno que le preguntes. Tenemos que recordar también que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo en todos, porque cuando se fue Jesús, él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, esté con ustedes. Entonces, por lo tanto, estaba en un profeta, por eso tenía que ir a preguntarle al profeta. Entonces, se me hace que ya son todos los que puse, ¿verdad? No los puse todos. Bueno, sí, dame otro, por favor. Entonces, el rey de Israel contestó a Josafat, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia, se llama Micaías, hijo de Ilma. Un rey no debería hablar de esa manera, respondió Josafat, escuchemos lo que tenga que decir. Entonces, a veces, aquí hay dos enseñanzas muy buenas. Una, vamos a querer escuchar a 400 personas que nos dicen, vete al mundo, vete a la borrachera, vete en amantes, vete en drogas, ten esto, ten lo otro. O vamos a escuchar al Señor, al único, uno a lo mejor que llega y te dice, no lo hagas, es por tu bien. Va a doler el proceso, va a doler que el Señor te esté sanando, que te esté llevando a donde Él te quiera llevar. Pero es más difícil escuchar a 400 y decir, ¿a quién le hago caso? A los 400 que me dicen, ve, te lo va a dar, porque no les importa, no les importa. Los profetas se quedaron en la tierra, lo que mandaron fueron a los soldados, ellos no iban a morir. Entonces, Micaías decía, ay, o la otra, a veces nos van a odiar por llevar la palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Ay, lo detesto. ¿Cuántas veces a veces no es el cristianito, el aleluya, la santita, ¿cuántos no nos han dicho, ay, ya vas a empezar, ya, tómate una cheve, ya, mándale, ya, te hace falta esto, te hace falta lo otro? Nos pueden llegar a odiar por nosotros llevar la palabra. ¿En qué termina esto? Miqueas le dice, no vayas. Todavía el Señor, todavía Dios le dice, te estoy dando la oportunidad y te estoy diciendo lo que va a pasar, no vayas. Vas a perder y vas a morir. Adivinen qué, terco el muchacho, el rey fue, ¿qué pasó? Perdió y murió. Entonces, de esa misma manera, Dios nos habla. De esa misma manera, podemos tener 400 personas que nos estén en el oído diciendo, ay, es que sí, tú ve, tú haz. Y a veces es más difícil escuchar a la palabra de Dios, porque lo que queremos, la gente no lo va a decir, el enemigo nos va a decir, tú quieres ese dinero que está ahí, tú necesitas 3,000 pesos que dejaron ahí en esa mesa y los vas a agarrar, porque mira, pobrecito de ti, ¿cuánto no trabajas? No tienes que pagar la luz, no tienes que comer. Y puedo asegurar que si uno somos obedientes a la palabra de Dios, el dinero va a llegar. Amén. Amén. Muchos testimonios hay para eso. Y muchos testimonios he contado también aquí enfrente, no solamente de enfermedad, no solamente del divorcio, también en faltas económicas, como Dios nos ha proveído siempre a pesar de que dices, ¿cómo llegó comida a la casa? ¿Cómo se pagó la luz? No había ni un peso y se hizo. ¿Cómo? Solamente Dios. Y yo sé que aquí también hay personas que también me han contado y me dicen, es que no tenía comida y hoy me llegaron con comida, porque donde Dios manda hasta el diablo obedece. Entonces, nosotros hay que estar siempre atentos, alerta. A eso nos llama Dios, a ponernos la armadura, a saber qué es lo que trama el enemigo. Como les dije, Él no es creativo. Aquí nos está diciendo hace miles de años que ¿qué hizo?
pues utiliza 400 personas para llevarte al rebaño y a la muerte, literal. Pero el Señor es misericordioso y te dice, hijita, si te vas por ese camino, no nomás vas a perder la vida física, también espiritual. Entonces, me gustaría hacer una pequeña oración ahorita y vamos a pasar a alabanza. Porque todos hemos pasado por problemas, todos estamos pasando por problemas, hemos estado pasando por guerras y en este momento yo sé que muchos estamos pasando por guerras. En este momento estamos pasando por guerras porque el enemigo no está contento, no está contento. Así ya lo hacías ahorita, pero profetizamos que va a estar lleno para la gloria de Dios. Porque no es para nosotros, es para el enemigo. Entonces,